¿Cómo están chicos? Aquí Orochimaru-sama. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. No soy dueño de los personajes de Naruto, siendo propiedad de Masashi Kishimoto, ni tampoco este fic es de mí, pertenece siendo propiedad de CB17. The Killer Link de su Wattpad en la descripción. Capítulo 26. En los diferentes campos de entrenamientos de Konoha, los equipos que iban a participar en los exámenes Chunin que se realizarán en Kumo dentro de 4 meses, se encontraban entrenando, bajo un estricto régimen de entrenamiento de 15 horas al día. Tsunade Iba era muy estricta en los regímenes de entrenamiento, los chicos tenían que levantarse a las 5 de la mañana todos los días, y dejaban de entrenar a las 20 horas, los Jounin tenía la orden de no tener piedad con los entrenamientos, los ejercicios de entrenamiento eran brutales de diferentes métodos. Itachi por ejemplo obligaba a sus genin a tener una práctica de taijutsu, donde la que mayor ventaja poseía en ese equipo era Temari, era ágil, rápida y podía combinar su estilo de pelea con cualquier arma incluyendo sus abanicos. Gaara y Kankuro estaban en igual manera, nunca entrar en una pelea cuerpo a cuerpo, pero Tsunade no iba a permitir eso. Gaara se dio cuenta que su defensa no era perfecta, Kankuro aunque tenía unas marionetas poderosas, no tenía que depender de ellas, por lo que desde que Itachi fue asignado a ese equipo, su trabajo era más para taijutsu, ya que era un equipo que provenía de Suna, un lugar donde los usuarios de taijutsu no eran frecuentes. Otra vez, ordenó Itachi que vio como Temari agarró su abanico y con un solo movimiento creó 5 tornados. Ahora estaban en su práctica de ninjutsu, el cual era una rama importante, pero no era algo que estaban obligados como el taijutsu y genjutsu. Los 5 tornados rodearon a Kankuro, que estaba utilizando la marioneta del primer Hokage, con la cual hizo un domo de madera el cual lo protegió, pero Temari cayó desplomada y su jutsu se desactivó. Vamos, levántate Temari, aún no lo dominas, solo puedes crear 4 tornados. Hasta que no domines los 5 no saldremos de este lugar. Temari volvió a levantarse, estaba llegando a su límite, o ya lo había superado. Este régimen de entrenamiento era mucho peor que el de su padre. Gaara era el único que soportaba al ser Jinchuriki, por lo que no tenía mucho problemas con el chakra, pero le dificulta en resistencia. Kankuro también estaba en su límite, aunque las marionetas tenían un sello que regulan el consumo de chakra. Estaba cansado, ya estaba anocheciendo, pero aún faltaba una hora para que se cumplan las 15 horas de entrenamiento. Con eso en su mente ella volvió a tomar su abanico, y lo movió con la poca fuerza que le quedaba, y volvió a utilizar ese jutsu, pero esta vez los tornados fueron más pequeños que antes y Temari cayó desplomada, nuevamente y desmayada por el agotamiento de chakra. Kankuro también estaba en sus límites pero seguía ese pie. El usar la defensa del primer Hokage era difícil para Kankuro, ya que la velocidad y resistencia de ese jutsu dependía mucho de cuánto chakra llega a la marioneta. Mientras tanto Gaara creó una ola gigante de arena, de la que salieron manos del Shukaku. Por fin había logrado ese jutsu, por lo que al ver que lo completo se acercó a sus hermanos. Llegó a su límite, Itachi se acercó a Temari, ella estaba durmiendo plácidamente. Desde que comenzó este régimen, le sorprendió mucho que no se desmayó el primer día, sin duda alguna era alguien sumamente orgulloso, pero luego de 3 semanas con este entrenamiento, llegó a su límite. Su rivalidad con Hinata la lleva al estreno, el ser kunoichi que provienen de familias importantes, hace que den todo, para no estar debajo de la otra. En otro punto Shizune miraba como sus 3 alumnas peleaban entre sí. Fu tenía la mayor ventaja en todo esto, ya que era la mejor en taijutsu. Tayuya incluso al ser una Uzumaki era buena en genjutsu gracias a su flauta, y Karin en ninjutsu. Las 3 tenían sus ramas especiales. Y lo mejor de todo era las 3 tenían una resistencia envidiable, por lo que este régimen no les agotaba del todo como a sus otros compañeros. Era bueno saber eso, ya que Shizune tenía que adaptar el régimen de entrenamiento a ellas, por lo que este campo de entrenamiento era el mejor de todos, ya que era prácticamente un lugar repleto de árboles, donde en una pelea tenías que improvisar ya que estaba llena de trampas, que eran activadas por Shizune para que sus alumnas las esquiven, para así trabajar en su reflejo, aunque claro eso hacía que Tayuya sea la que más se enoje, ya que ella disfrutaba de una pelea, y el que le lancen proyectiles era como si cortaban su enfrentamiento. De las 3 ella era la más explosiva, aunque sabía de su desventaja contra. Malditas, ustedes tienen la ventaja de ser Jinchurikis, fue la queja de Tayuya, que apuntó a sus compañeras que respondieron de forma distintas. Mientras Fu se reía de la pelirroja, Karin se acomodó sus lentes en forma de no importarle mucho las quejas. Cuando sea Jinchuriki, les patearé a todos sus traseros. Continuemos.
En otro campo, las cosas también estaban intensas, Hinata y Shino estaban cansados, mientras Naruto estaba de pie con varias heridas en su cuerpo que estaba cerrándose lentamente. La pelea que tuvieron fue demasiado intensa, ninguno se contuvo. Era bueno que Hinata sepa jutsus médicos que puedan curar sus heridas, Shino había encontrado una colmena de insectos que curaban sus heridas, y Naruto era obvio porque las heridas no le afectaban mucho, pero sin duda alguna había recibido mucho daño de parte de Hinata que no se contenido para nada, sin importar que pelea con su novio. Kurenai miraba desde su asiento, Tsunade le dio la orden de solamente dirigir el entrenamiento, era un caso sumamente frustrante para Kurenai que deseaba acompañar más a fondo el entrenamiento de sus alumnos, que estaban dando lo mejor de sí. Pero tenía que seguir las órdenes de Tsunade para que su hija, Salga nazca en perfectas condiciones, también se tenía que destacar que Zabuza era como un obsesionado protector y más, cuando se enteró de que iba a tener una hija. Su obsesión llegó a tal punto que lo encontró afilando su espada, murmurando que iba a matar a todos los niños de Konoha, sin duda alguna iba a ser un padre muy sobreprotector. Creo que ya terminamos por hoy, dijo Kurenai recibiendo el asentimiento de sus genin, que siguieron a su maestra que ya se dirigía hacia su hogar. Para los aldeanos ya se les estaba haciendo costumbre ver a los genin con la ropa sucia y cortadas, era obvio que el eco del entrenamiento de los chicos iba a llegar a los aldeanos, pero nada salía de Konoha, la seguridad era tanta, que Tsunade sabiendo que los rumores se iban a esparcir, creaba rumores falsos, ningún espía podía entrar a Konoha, pero ella no confiaba ni en su sombra, sus propios aldeanos podían traicionar a su aldea, por una cantidad de dinero. Por otro lado en el departamento de interrogación y tortura, Tsunade iba caminando acompañada por Guren, Zabuza y Kisame cumplieron la misión que les había capturar a Lambu que asesinó al hijo adoptivo de Guren, aunque todo era una farsa, ella le prometió que iba a vengar la muerte de su hijo. Por lo que Zabuza y Kisame, supuestamente buscaron a ese Ambu, pero en su lugar, trajeron a uno de los consejeros civiles de Konoha que pensó pasarse de listo. Tsunade había eliminado la corrupción a bases de golpes, con una advertencia de que si volvían a cometer ese delito nuevamente iban a ser asesinados. Y se le ocurrió la brillante idea, de que ese concejal iba a ser el supuesto Ambu que atacó a Guren y acabó con la vida de Yukimaru. Por supuesto, para que todo esté de acuerdo a su plan, Mikoto puso en un genjutsu al concejal para que se haga pasar por ese Ambu. Pero llegaron rápido, apenas comenzamos la tortura, Kisame estaba sonriendo, su ropa estaba cubierta de sangre, estar en este lugar era como su hogar, y que Tsunade llegase con Guren significaba que terminó su diversión, como usted lo pidió Kage-sama, el Ambu, fue difícil encontrarlo por lo que le tuvimos que cortar las piernas y las manos, esa sonrisa en su rostro solo demostraba felicidad, y mucho más a ver la expresión de Guren, ese rostro de odio que miraba la máscara del Ambu, creo que yo ya soy un estorbo en este lugar. Kisame y Zabuza se retiraron del lugar, dejando solas a Tsunade y Guren, esta última no dejaba de mirar al hombre que estaba colgado con cadenas en la parte de su cuello y lo que quedaba de su cuerpo ya que no tenía sus extremidades. Tsunade vio a Guren y salió de la sala, dejando sola de Guren con el sujeto, y fue a donde estaba Orochimaru, que va a ver todo lo que Guren hacía. Cuando Tsunade ingresó al cuarto, su compañero solamente dijo algo. ¿No tienes piedad, Tsunade? Orochimaru no despegó su mirada de Guren y como se acercaba al sujeto, para quitarle la máscara, para ver su rostro, como este estaba influenciado por el genjutsu de Mikoto, comenzó a insultar a Guren que lo tomó de la cabeza, y su cuerpo se comenzó a convertirse en cristal. Tu abuela, Mito-sama seguro está orgullosa, después de todo no había mejor estratega que ella. No puedo permitir que tanto potencial sea desperdiciado. Tsunade miraba a Guren, esa sonrisa de satisfacción en su rostro, ella pensaba que había vengado a Yukimaru, lastimosamente estaba lejos de la realidad, mi abuela me lo dijo. El mundo shinobi es cruel. ¿Qué tiene que hacer un verdadero líder, cuando su aldea o país tiene una diferencia abismal contra sus perseguidores? Tsunade lo sabía, y eso lo estaba haciendo a la perfección. Frente a ella se encontraba una visita sumamente inesperada, la nueva Mizukage, que al parecer se dio cuenta del nivel de poder que tenía Konoha, pero no decía nada. Era raro ver que un Kage se acercaba a otra, sin avisar con mucho tiempo de anticipación, eso daba a entender dos cosas a Tsunade, estaban desesperados por una alianza, para que ninguna de las otras aldeas piensen en atacar Kiri que sin duda alguna luego de su guerra interna está a un nivel paupérrima, solamente superado por Suna, que aún estaba sufriendo por el ataque fracasado que intentaron hacerle a Konoha.
La segunda era por supuesto preguntar sobre el Jinchuriki del 6 colas, después de Konoha hizo entender que Naruto había matado al Jinchuriki por ser una molestia que no podía controlarse y para no poner en peligro la misión decidió liquidarlo. Las otras aldeas se lo creyeron, pero siempre puede haber un cabo suelto, y Tsunade estaba preparada para todo eso. Después de todo, ¿por qué no quedarse con ese Jinchuriki, ya que prácticamente ellos fueron atacados por él? Mei Terumi es una mujer muy hermosa de figura delgada, tiene el cabello castaño rojizo que le llega hasta los tobillos, un moño atado con una banda de color azul oscuro, 2 mechones de los cuales uno cubre su ojo derecho y 2 que se cruzan sobre el pecho, justo debajo de la barbilla. Sus ojos son de color verde claro. Viste un vestido de manga larga de color azul oscuro, que cae justo debajo de las rodillas. El vestido solo cubre hasta la parte superior de su brazo y la parte inferior de sus pechos. Debajo, lleva una camisa de malla que cubre más de su cuerpo superior que su vestido, pero no llega a cubrir los hombros y sigue dejando una hendidura de tamaño considerable. Ella también lleva pantalones cortos del mismo color que el vestido y, debajo de esos, leotardos de malla, que baja sobre sus rodillas. Alrededor de la cintura, lleva un cinturón con una bolsa. Además, lleva sandalias de tacón alto y espinilleras que alcanzan a lo largo de sus rodillas. Ella también lleva esmalte de uñas oscuro y suele llevar lápiz labial de color rosa. Este encuentro era ver a 2 líderes que iban a dar todo por su aldea. Es una visita inesperada. Mizukage Dono Tsunade de una forma respetuosa dio a entender de una sutil forma, ¿por qué no avisar de su llegada a Konoha? Aunque claro Mei pareció entender al instante, la pequeña indirecta que le estaba dando Tsunade, que por todo lo que representaba le tenía mucho respeto, siempre se deseaba ser como la legendaria Tsunade Senju, la última vez que nos vimos, fue en la tercera guerra, aún eres una Jounin. Tsunade recordaba a esta niña, Kusina estaba viva aún, cuando eso sucedió y lo que sucedió a Kiri no fue muy bonito. Mei Terumi en sí era 5 años menor que Kusina, si Kusina estaba con vida ella iba a alcanzar los 36 años, ya que tuvo a Naruto muy poco después de que la guerra termine. Sin duda alguna era algo que ella nunca aceptó muy bien al principio, y golpeó a Minato en reiteradas ocasiones por no planear un bebé, pero no lo culpo, el ser shinobi te da una carrera corta y por supuesto, al ser madrina de alguien como Naruto quien iba a quejarse, era la mezcla perfecta de lo que sus padres eran. Mei en cambio no pensó que Tsunade la recordaba. Kusina llegó a Kiryu no llegó con la palabra piedad en su frente, el hacer que en ese momento el tercer Mizukage corriera, dejaba el claro el poder que Kusina poseía. La persona que se le atravesaba prácticamente moría, aunque Kusina tuvo piedad por los clanes que estaban en Kiryu en ese momento y le dio la oportunidad de vivir en la isla del clan Uzumaki, los cuales en su mayoría aceptaron. Muy pocos miembros de esos clanes se quedaron en Kiri, y con el tiempo se arrepintieron. Su padre fue uno de esos casos. Me impresiona la buena memoria que tiene Tsunade-sama, eso sin duda llamó la atención de Tsunade, porque la amaba por su nombre. Si después de todo era un protocolo, el decir el puesto que ocupan como líderes de la aldea y el dono por último, sin duda alguna era algo aburrido, pero no deseaba ser vista como una persona sin educación. Sé que vine de forma inesperada, pero no vengo como Mizukage, vengo como una renegada, alguien que fue traicionada por su aldea. Tsunade se quedó mirando a Mei que se arrodilló frente a ella, estaba llorando, pero la pregunta era por qué estaba pasando y ella no fue informada. ¿Dónde estaba Jiraiya que no le había enviado ninguna nota que en Kiri había pasado algo? Era su principal fuente de información, ya que la red de espionaje del clan Uzumaki le entregaba la información solamente y exclusivamente a Jiraiya. Y su respuesta no tardó en aparecer. Jiraiya abrió la puerta de su despacho, su ropa estaba cubierta de sangre, él no presentaba ninguna herida y cansancio, pero estaba muy serio, cosa que pasaban muy pocas veces, por la personalidad, pero cuando la aldea estaba en peligro su personalidad cambiaba y no iba a dudar en matar a sus propios amigos para que la aldea esté bien. Tienes que cerrar las fronteras con Kiri. La voz sería de Jiraiya, que Tsunade se levantara de su asiento y caminando de forma rápida, salió de su oficina. Los demás comenzaron a seguirla, ya que su rostro mostraba tranquilidad, pero su forma de caminar mostraba otros sentimientos. Mei, como era de esperar, quería ver a Tsunade como Hokage. Después de todo siempre mostró admiración hacia la legendaria Tsunade Senju, la primera mujer en convertirse en Kage, por lo que sin decir nada caminaba detrás de ella, junto a Chojuro, que era la persona más leal que conoció en la época de guerra interna en Kiri. Tsunade fue a la parte más alta de la torre del Hokage, y elevó su chakra un instante, para que todo a su alrededor esté minado de shinobis, que estaban arrodillados frente a ella. Quiero las fronteras del país del fuego cerradas. Cualquier ninja de Kiri que ingrese al país del fuego será capturado, pero si no es de Kiri,
pueden matarlo. Tsunade solamente iba a preocuparse de Kiri, deseaba saber qué mierda estaba pasando en ese lugar, y de paso si algún Kage curioso deseaba saber algo, y cruzaba al país del fuego por accidente, iban a eliminarlo tranquilo y sencillamente. Dispersión. Todos los ninjas que estaban en ese momento, se fueron al instante al escuchar la orden de su líder. Mei se quedó mirando asombrada a esto, con solo levantar un poco de su chakra, todo este lugar se llenó de ninjas, y se fueron del lugar con una simple palabra, sin preguntar alguna duda. Mikoto, quiero que invoques a la mayor cantidad de águilas y veas desde el cielo qué mierda pasa en Kiri. Solamente asintió y centenares de águilas aparecieron y prendieron vuelo. Fugaku, trae a Inoichi hasta Aku, no importa lo que esté haciendo, solo voy a tolerar 5 minutos de retraso. ¿Quedó claro? El nombrado desapareció, y fue a hacer lo que le pidió Tsunade. Anko, quiero que vayas y comuniques que todos los entrenamientos de la academia se intensificaran, los genin trabajaran. Es el posible inicio de una guerra, es hora que el mundo conozca el poder militar de Konoha. Esto era lo que pasaba cuando no les ponías una correa a tus concejales. Kiri vivió 2 épocas sumamente oscuras con el tercer y el cuarto Mizukage. El primero trajo la regla de que solamente los más habilidosos de cada clase se puede convertir en genin, por lo que para graduarse se tenía que pelear con sus compañeros, solamente los más habilidosos iban a poder ser llamados shinobis de Kiri. Eso hizo que Kirigakure se le nombre como la aldea sangrienta. Eso trajo su lado negativo, aunque tenía shinobis habilidosos, no significó que superarse a Konoha en la tercera guerra, donde el tercer Kazekage falleció. Muchos apuntaron a Kusina ya que ella sola fue a encararlo, sin miedo alguna. Era como si desmeritaba el poder de dicho hombre, que días después del término de la guerra, su cuerpo cero se había encontrado completamente destrozado. Luego llegó Yagura, el Jinchuriki perfecto, el que luego de un mandato estable se transformó en un infierno, donde persiguió a todos los que poseían linaje de sangre. Por supuesto, esto ocasionó un bajón militar, por lo que tuvieron que contratar mano de obra de mercenarios. ¿Y de quién salía ese dinero? Del Consejo Civil, ya que la pelea era contra los pocos clanes que quedaban en ese lugar. Los civiles invirtieron dinero, para su beneficio. Lastimosamente para ellos Yagura perdió y Mei subió como Mizukage, pero los civiles no aceptaron los cambios y la traicionaron, porque ella no contaba con todo el poder político que se requería. A diferencia de Tsunade, que llegó a Konoha, como no de las legendarias Sannin, y por supuesto asesora de Naruto ya que él no podía mover los hilos políticos dentro del Consejo Civil. Esa era la diferencia entre Mei y Tsunade. Obviamente no se podía comparar porque Mei estaba en guerra, pero si tan solo tenía un poco de poder político, o el apoyo de su daimyo, la historia iba a ser diferente. ¿Y qué ocurre con todo esto? Kiri intenta recuperar a los prófugos, pero se encontraron con las fronteras cerradas. 2.349 mercenarios de cualquier categoría fueron asesinados por los shinobis de Konoha, 154 shinobis de Kiri fueron capturados e interrogados para su posterior ejecución. Tsunade dejaba en claro que ella no estaba jugando. Kumo e Iwa también cerraron sus fronteras, para no escuchar ninguna especie de alianza, ya que ellos tenían sus propios conflictos, aunque Kumogakure aún deseaba hacer los exámenes Chunin, y envió una nota a Kiri si deseaba salir de estos exámenes Chunin, porque no deseaba ningún conflicto en su territorio contra Konoha. Ei no iba a perder la oportunidad de saber las habilidades de la generación nueva de Konoha, por lo que encarecidamente pidió a los nuevos líderes de Kiri si deseaban retirarse o seguir. La única condición para seguir era que no creen ninguna incomodidad a sus invitados. Especialmente a Konoha, ya que ellos iban a salir a favor de la aldea de Hoja. Claramente Ei no era idiota, lo dijo con palabras sutiles. Kirigakure no tenía el apoyo de ninguna aldea y menos de Suna, que no deseaba hacer ningún movimiento ya que deseaban hacer nuevamente una alianza con Konoha, pero sus pedidos estaban siendo ignorados por Tsunade, que los deseaba ver en los exámenes Chunin para ver de lo que perdieron. Por lo que Kirigakure tuvo que retroceder ante sus ganas de recuperar a Mei y Chojro, por lo que tuvieron que quitarlos del libro bingo o se ganarían un enemigo feroz. Mei en cambio sintió mucha más admiración hacia lo que en verdad representaba Tsunade Senju, por algo fue nombrada como Sannin por parte de Anzola Salamandra, aunque ese título nació de una derrota, sin duda alguna comenzó el camino para el miedo que desplegaba los 3 legendarios Sannin. Okage-sama, la economía subió un 20% más a la semana pasada. Al parecer la inversión a explorar las minas detrás de la montaña fue una excelente. El líder del clan Nara estaba dándole el reporte semanal. Por cuestiones de la vida, o mejor dicha por un golpe que Tsunade propinó al suelo, descubrieron que la montaña que contaba con la figura de los Kages tenía varios ductos infestados de diamantes u otras joyas preciosas, pero la mano de obra de los mineros es muy poca, con el tamaño de la mina.
no exploraremos la mina completamente, seguiremos con los que tenemos, no por tener una mina excesivamente grande, vamos a utilizar todos los recursos tan rápido. Tsunade sabía que el descubrimiento de la mina, hacía que los consejeros civiles especialmente, traten de apoderarse de ella y conseguir todos los recursos posibles, y gastarlos todos para tener dinero, por eso esas minas caían bajo el control de la Hokage, donde lo recaudado eran vendidas a las joyerías, para su transformación, esos ingresos solamente los manipulaba la Hokage, el consejo civil es tan hambriento. Piensan que porque el consejo de Kiri pudo apoderarse de la aldea, podrán hacerlo. Es hora que el consejo actúe como lo que son, es hora de eliminar esas dos momias. Shikaku asintió, el consejo civil aún pensaba que podían decidir por la aldea, porque los dos ancianos de Konoha estaban con vida, pensaban que ellos podían hacerle apoderarse de todo lo que tuvieron y perdieron cuando Tsunade asumió el poder. En cambio Tsunade ya no estaba para juegos de niños, ya había eliminado al más difícil de todos que era Hiruzen, Danzo huyó y salió a la luz todo lo que tramaba, por lo que políticamente estos dos ancianos solamente eran una cucaracha peleando contra una leona. Tsunade no los mataba porque no requería el momento, pero ahora era momento de eliminarlos, para que los concejales civiles se den cuenta que ya no estaban en la era de Hiruzen, si ella deseaba podía cambiar de consejeros, era un mundo ninja, podía colocarlos en un genjutsu si harían lo que ella deseaba, pero no deseaba eso por lo que iba a eliminarlos para colocar a otros consejeros civiles que sean más aceptables para ese puesto tan importante. Mientras tanto en uno de los tantos campos de entrenamiento, el equipo 10 estaba ahí peleando por sobrevivir, Kisame vio con buenos gustos que el entrenamiento sea mucho más intenso. Sasuke estaba en el suelo, aplastado por la pierna de Kisame, tenía que admitir que el Uchiha había cambiado mucho, desde que descubrió la verdad sobre su clan. Ya no era el sujeto que solamente actuaba por su bienestar, ahora se preocupaba por sus compañeros de equipo y trabajaba perfectamente con ellos, esto sin duda alguna era una evolución. Choji había dejado de tragar, como lo hacía cuando Asuma era su líder, Kisame le enseñó a base de puñetazos lo que era el ser shinobi, por lo que prácticamente Choji tenía miedo de comer cuando Zabuza estaba cerca por temor a ser golpeado y se tomó su entrenamiento en serio. Suigetsu era un gran genin, pero demasiado interesado en su espada, era igual que su hermano mayor. Solamente le importaba la espada de los 7 espadachines de la niebla, o antiguos espadachines de la niebla ya que ahora iban a ser espadachines de la hoja, ya que Mei trajo consigo todas las espadas. ¿Aún no usas correctamente la Kabutowari? Kisame se dirigió a Suigetsu que estaba un poco frustrado ya que él deseaba todas las espadas para él, no iba a decirlo a Tsunade o iba a morir en el intento, por lo que se le dio una de las armas más difícil de usar, y estaba haciéndolo bien, las 7 espadas se distribuyeron equitativamente observando las cualidades de los equipos. La Kabutowari por cuestiones obligatorias fue a parar a las manos de Suigetsu y mucho ayudó que Yoro para tener alguna, pero este equipo no estaba en los planes de tener una de las 7 espadas de la niebla, ya que Kisame poseía una, pero Kisame no deseaba como heredero de su espada a Suigetsu por lo que le dieron esa. El equipo de Zabuza no tenía una, ya que su mismo sensei poseía Kubikiribocho y esta iba a ser heredera a Aku, porque Zabuza ya lo decidió y estaba entrenándolo para que pueda usarlo en los exámenes Chunin de Kumo. Hinata fue elegida para quedarse con los Kiba ya que ella era afín al rayo, esta espada era perfecta para ella. Tenten del equipo 9, fue elegida para usar la Nuibari, para eso estaba siendo entrenada por un par de ambos, ya que la niña tenía miedo a matar, eso era estúpido para Tsunade y lo dejó en ese campo para que su mente cambie y se vuelva una kunoichi de verdad. La Shibuki pasó a manos de Yakumo a pedido de Anko, ya que ella necesitaba algo para finiquitar a sus oponentes de forma dolorosa y no solamente con genjutsu. Los únicos equipos que no portaban esas espadas, era el equipo de Shizune y de Itachi, mientras que Tsunade tenía que pensar en la forma de meter a Chojuro en un equipo, junto con Kimimaro y Jugo que parece ya bastante controlable, por los sellos que se le colocó en su cuerpo para que no enloquezca por la energía natural que su cuerpo absorbía. Pero el maestro tenía que ser alguien sumamente respetado y Orochimaru estaba en la lista, pero Tsunade no deseaba que Orochimaru salga del equipo de interrogación y tortura. Quería que el peso de que uno de los Sannin resuene en todas las aldeas, tampoco deseaba poner a Mei con ese equipo, que sea miembro ahora mismo de Konoha, no significaba que iba a ponerle dicho peso en su hombro, aunque ella tenga el sello de lealtad que Zabuza y Aku tenían al principio.
¿Ya pensaste en quién será el sucesor de Semeada? No me importaría tener 2 espadas, mencionó Suigetsu, que estaba de pie nuevamente listo para atacar nuevamente, como siempre deseando demostrar que era digno de poseer todas las espadas antiguamente pertenecientes a la niebla. Después de todo te estás ablandando, como lo hizo Zabuza-sama por amor. ¿Eso crees? El cuerpo de Suigetsu fue enviado a volar por una patada de Kisame que no aguantó. Es cierto sus intenciones de entablar una relación. Shizune, para ser sincero, estaba haciendo muy bien las cosas. Nunca pensó que alguien como ella puede aceptar salir con alguien como él. Yo opino que me volveré más peligroso. Continuará. Si les gustó, estaría muy agradecido si me dan un buen me gusta y no olviden suscribirse. Hasta el próximo video.